La Biblioteca Central, el licenciado Benito Juárez García, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero, pues les da la más cordial bienvenida a este programa Lecturas sin Fronteras. Agradecemos al maestro Francisco Javier Martínez Luna, profesor de la Escuela Superior de Ciencias de la Educación, así como a los alumnos que pertenecen también a este dicho plantel. Y bueno, agradecer también la asistencia de los maestros invitados para hacer los comentarios del tema 7 mitos de la educación, al maestro Juan Carlos Justo Bustos, al maestro José Francisco Ramón Macedonio. Agradecer también la presencia de los compañeros bibliotecarios de este centro de trabajo, en especial a la compañera Indira López, por apoyarnos aquí en esta actividad programada para el día de hoy, en esta sala de lectura. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a la compañera Indy para que, bueno, haga lo propio con esta actividad. Bueno, pues antes que nada quiero invitarlos a que sigan la página de la universidad. Ahí vamos a estar transmitiendo y proyectando más bien lo que es el programa Lecturas sin Fronteras. Es un programa donde mensualmente hacemos comentario de libros y pues está a cargo de los compañeros bibliotecarios de jornada acumulada, y en esta ocasión pues también nos están apoyando los compañeros de el turno de la tarde. Así que pues muchas gracias, compañeros, también por su participación. Como se mencionó en la introducción, pues el libro que vamos a compartirles el día de hoy se llama 7 Myths About Education. Es un libro que, como verán aquí, es un libro que está publicado en inglés, que no existe traducción al español, pero que pues en un ejercicio de trabajo y a iniciativa también de uno de nuestros maestros que están aquí participando como comentaristas, estuve pues apoyando a facilitar la lectura de este material. Entonces pues para nosotros tiene un valor muy especial también el compartir con ustedes el contenido de este material bibliográfico. Me gustaría dar continuidad con este programa dando la participación al profesor Juan Carlos. Maestro, tiene la palabra. Bueno, pues muchas gracias a la maestra Indy, gracias al personal de la biblioteca, gracias al encargado, jefe de departamento de la biblioteca de la UAGRO. Es un espacio muy bonito, excelente para este tipo de actividades. Y bueno, el título de estos programas que la biblioteca ha estado realizando es un título muy bonito, ¿sí? Dice Lecturas sin Fronteras, ¿no? Efectivamente, los libros no tienen frontera más que las fronteras que tienen que ver con su censura. Esos no llegan a las librerías, a las bibliotecas. Sin embargo, pues el ingenio del ser humano pues los lleva, ¿no? A escondidas, los trafica, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro impedimento, digamos, pues es justamente las lenguas, ¿no? Pensando en lo que les iba a decir a ustedes, me acordé de un texto de una novela muy hermosa. Si ustedes no la han leído, se las recomiendo, de Umberto Eco, que se llama En nombre de la rosa. A propósito de esto último que he dicho, de que las lenguas es un impedimento, Umberto Eco hace decir en la boca de el personaje, el héroe de esta novela, que se llama Guillermo de Baskerville, ¿no? Es un fraile franciscano, y en una plática que tiene con su discípulo Atzo, pronuncia las siguientes palabras. Dice: Bacon tenía razón cuando decía que la conquista del saber pasa por el conocimiento de las lenguas. Y lo digo porque el libro que vamos a intentar aquí decir algunas cositas, pues es un libro en inglés, ¿no? Y también más adelante dice, refiriéndose pues a los libros, estos libros que están aquí, que incluye pues también esto, otra frase muy bonita en la página 375, dice: el bien de un libro consiste en ser leído. Un libro está hecho de signos que hablan de otros signos, que a su vez hablan de las cosas.
sin unos ojos que lo lean. Un libro contiene signos que no producen conceptos y por lo tanto el libro se transforma en mudo, no puede hablar, ¿sí? Porque quien lo hace hablar, quien establece un diálogo con el libro, pues es el lector, ¿no? Este libro que ustedes están viendo aquí y que es el motivo de esta plática, supe de él en un artículo, en una reseña que hizo Berta González Vega en el periódico El Mundo de España, del cual soy suscriptor, el 28 de junio de 2019. ¿Sí? La columna de esta periodista se llama Mejor Educados. Entonces hace una pequeña reseña y resulta que solamente reseña 4 mitos. Como ven ustedes, es junio, prácticamente son vacaciones, y dice, regresando de vacaciones, seguimos con los otros 3 mitos. Y pues yo estuve muy pendiente, esperando la parte segunda de su reseña, pero esa parte nunca llegó. Me quedé con la curiosidad y lo busqué en la web. Ustedes saben que pues ahora eso es muy fácil. Y me encontré con la triste noticia de que el libro estaba en inglés, ¿no? Y que no había traducción. Y bueno, aquí yo puedo plantear una pregunta, ¿no? ¿Por qué este libro no se ha traducido? Fue subido a la web en 2012. Fue publicado en Estados Unidos, esta es una traducción de Estados Unidos, en el 2013. ¿Sí? ¿Por qué no se ha traducido? Yo creo que este libro afecta, aquí voy a manejar un concepto, afecta a la secta pedagógica que en muchos países domina la formación de profesores, domina la política educativa. ¿Sí? Este libro, vean ustedes los años que ya pasaron y no se ha traducido. Y ahí es justamente cuando pues entra aquí la maestra Indira, yo le digo Indy, porque pues efectivamente estudió la maestría ahí en la UPN y me enteré que había estudiado el Windsor, ¿no? Entonces pues conoce el idioma inglés. Es cuando entra la maestra y le digo, oye, pues este libro es muy interesante. Gracias a esto pues conocí finalmente el libro, ¿sí? De esta autora, ¿no? De Daisy Christodoulou, y que es una hija de, supongo que inmigrantes que llegaron a Londres, estudió en una universidad prestigiosa, fue capitana de un equipo, de un concurso famoso en la televisión inglesa, donde hacen preguntas de cultura general, y su equipo, capitaneado por ella, fue campeón en el 2007. Y bueno, y ahorita, pues, después de tener experiencia con niños y adolescentes en la enseñanza, ahí fue cómo se involucró en este tema educativo y le llevó a escribir este texto, ¿no? Quisiera partir de la situación de México, ¿sí? Es decir, los diagnósticos que se han hecho sobre el estado de la educación en México, hechos por el sindicato, por la coordinadora, por Mexicanos Primero, por la Secretaría de Educación, por los exámenes PISA, Planea, etcétera, etcétera. Bueno, PISA, a partir de este gobierno, ya no se hacen los exámenes PISA, ¿sí? O sea, todos coinciden en que la situación de la educación en México es muy mala, ¿sí? Por ejemplo, dato de agosto, que el día 20 de septiembre de 2023, don Eduardo Bakov Escudero, que fue parte de la Junta de Gobierno del INEE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, publicó un artículo en El Universal, ¿sí?, sobre el informe que después de 5 años presentó este organismo
que depende de la Secretaría de Educación Pública, que se llama Mejoredu, ¿sí? Hasta eso hizo una prueba muy rudimentaria, ¿sí? ¿Y saben ustedes cuál fue el promedio general de aprovechamiento de primaria? 45.32, ¿sí? Secundaria, 37.2. Estos resultados son parecidos a los que publicó a partir de un examen aplicado a los alumnos de sexto grado y tercer grado secundaria la revista Nexos en 1990 con el título México, un país de reprobados. ¿Cuáles son los promedios de aquel examen que aplicó la revista Nexos y que sirvió como diagnóstico para que se hiciera la reforma educativa de Carlos Salinas de Gortari en el 92? Y este diagnóstico después fue publicado en un libro coordinado por Gilberto Guevara Niebla, que se llama, el libro lo pueden aquí buscar, yo creo que aquí lo tienen, La catástrofe silenciosa. Bueno, ese informe de la revista Nexos, de 3 hojitas, también lo pueden buscar en la web, arroja los siguientes promedios, ¿sí? Primaria, 40.83. Secundaria, 30.97. ¿Sí? Y bueno, de los alumnos, de la muestra, del total de los alumnos que reprobó, el porcentaje es de primaria 83.7%, secundaria 92.2%. ¿Sí? Como ven ustedes, los resultados del informe Nexos, México, un país de reprobados, son semejantes, ¿sí?, prácticamente iguales a los que acaba de presentar Mejoredu, ¿sí? Y obviamente, como ustedes ven, por ahí Reforma publicó en 8 columnas la noticia, pero pues ni por enterados de esta situación, ¿sí? Entonces, Eduardo Bakov, en los resultados de Mejoredu, ¿sí?, que acaban de publicarse, se ocupa del 5º año y dice lo siguiente, de primaria: más del 98% de los alumnos contestaron erróneamente las preguntas, de manera que concluye que estamos muy cerca de lograr lo imposible, ¿sí? 0 aprendizajes. Y claro, esto que parecía imposible lo va a lograr el Plan de Estudios 2022 y los nuevos libros de texto, ¿sí?, entre otras cosas, porque desaparecieron las asignaturas, ¿sí?, porque se tiene la idea de que los niños aprenden mejor y más si se enseñan con base en proyectos. Hay una persona, se llama Ángel Díaz Barriga. Dice don Ángel Díaz Barriga en una de las conferencias recientes que dio, dice que en vista de que más de 30 años, dice que no hubo mejores resultados. Y como no hubo mejores resultados, entonces se tendría que cambiar el modelo educativo, ¿sí? Y aquí hago un paréntesis, que desde mi perspectiva, el modelo educativo de la Cuarta Transformación no es sustancialmente distinto de los modelos educativos anteriores. De hecho, ¿sí?, estamos todavía en el siglo XVIII con los primeros planteamientos que va a hacer Jacobo Rousseau, ¿sí?, en un libro que se llama El Emilio. Allí están, digamos, los fundamentos filosóficos y pedagógicos de las reformas educativas que se han llevado a cabo en muchos países de Occidente y en países como el nuestro, que han llevado, ¿sí?, la palabra la pronuncio con mucho cuidado y sé lo que estoy diciendo, que han llevado a la paulatina destrucción de la educación, de la enseñanza obligatoria, de la enseñanza básica. También encontramos aquí a John Dewey. Encontramos también aquí
a Paulo Freire, que por cierto ahorita es la estrella pedagógica del plan de estudios. El libro de Daisy es un libro herético, es un libro prohibido, es un libro del cual nadie habla, menos en México, ¿sí? En México, vuelvo a repetirlo, hay un consenso entre Mexicanos Primero, Coordinadora Nacional de Trabajo de Educación, Sindicato, Secretaría de Educación Pública, de cambiar esto que se llama educación tradicional. Que esto se dice no solamente en las facultades de ciencias de educación, sino se dice en las normales, en las UPNs, en los CAMPs, que ese es el mal, hay que destruirla, ¿sí? Y que hay que poner en su lugar esto que se llama educación progresista, educación nueva, educación activa, y allí encontramos a personajes que forman parte de la currícula que tenemos que estudiar, los que estudiamos para profesores, Rousseau, Dewey, Freire, Jean Piaget, por Dios, Jean Piaget, ¿no? Vygotsky, en fin, muchos, y aquí no se diga, toda la comunidad pedagógica y de investigadores educativos participa en ese consenso, ¿sí? El asunto es que no se han dado cuenta, ¿sí?, que justamente el hecho de que la educación esté mal, ¿sí?, no se debe a que seamos un país pobre, que los niños lleguen a la escuela y vayan mal alimentados, porque el deterioro de la educación no es un asunto exclusivo de los países pobres. La educación a nivel básico, obligatorio en Estados Unidos, también pasa por la misma situación. En España, en Francia, ¿sí? Yo leo con el traductor Google, estoy suscrito a un periódico francés, Le Figaro, ¿sí?, y allí me entero de la política educativa francesa y además estudio con mis alumnos algunos autores franceses, donde hablan también del desastre que hay sobre la educación en Francia. Es decir, los alumnos terminan la educación obligatoria y no han aprendido lo que supuestamente debían de aprender, ¿sí? Entonces, el asunto no está, ¿sí?, en que el alumno sea pobre, viva en una casa humilde, en que camine lejos para llegar a la escuela, que por cierto ahorita hay escuelas muy cercas, sino en el modelo pedagógico, ¿sí? Este modelo de pedagogía activa, progresista, que Hirsch en su libro le llama modelo educativo romántico, ¿sí?, que pone al centro en el alumno, desaparece la autoridad del profesor, dice que la relación entre profesor y alumno debe de ser horizontal, ¿sí?, que si el profesor da clases, eso es dañino para los adultos, para los niños, ¿sí? Y está esta caricatura de la educación bancaria, que la podemos leer muy bien en Paulo Freire, Educación como Práctica de la Libertad, que dice, ¿sí?, que los estudiantes son como recipientes que hay que llenar, ¿no?, y que esta manera de dar la clase pues los perjudica porque no aprenden nada, solamente repiten como pericos, ¿no?, o solamente estudian para el examen. Es decir, todo este modelo es precisamente el que rebate, ¿sí?, y destruye en este texto Daisy Christodoulou. El libro está compuesto por 7 capítulos y una conclusión. Cada capítulo lo presenta ella como un mito, ¿sí? Se los leo rápido. Mito 1, los datos impiden la comprensión. Es decir, la enseñanza de datos, de hechos, de información, impiden que el niño comprenda lo que lee, ¿sí? La instrucción dirigida por el maestro es pasiva, ¿sí?, por lo tanto dañina. El maestro debe de cerrar el pico y dejar que sus alumnos hablen, ¿sí? Él ya no debe dar la clase. En el siglo XXI, que es el siglo que estamos, dice todo cambia, por lo tanto lo que yo enseñé ahorita, mañana, pues ya cambió. De tal manera que el conocimiento es como el yogur, ¿sí?, tiene fecha de caducidad, algunos días, algunos meses, no sé, y ya deja, ¿no? Otro, el cuarto mito. Siempre puedes buscarlo. ¿Quieres enterarte de algo? Aquí está. De tal manera que una de las habilidades que este modelo pedagógico debe de desarrollar es que el alumno aprenda a buscar información.
¿sí? Por lo tanto, el maestro ya no puede dar la información, ¿sí? Dice, ahora hay muchos lugares donde los alumnos buscan la información, especialmente aquí, ¿no? El problema es que esto pasa por alto. ¿Para qué ocupan los alumnos el teléfono, verdad? No se los digo para qué, ¿verdad? ¿Sí? También debemos enseñar habilidades transferibles, es decir, habilidades abstractas, como por ejemplo, aprender a aprender. ¿Sí? Yo hasta ahorita no sé qué quiere decir eso, pensamiento crítico, ¿sí? Habilidades formales, que estas habilidades le van a ayudar al alumno a que pueda leer cualquier texto, ¿sí? Mito 6. Los proyectos y las actividades son la mejor forma de aprender. Este mito es justamente la reforma actual. Enseñar conocimientos es el último, es adoctrinamiento. Esta es la estructura del libro. Pero lo interesante, ya estoy terminando, pero lo interesante del libro de Christodoulou es rastrear los orígenes teóricos, filosóficos, pedagógicos de cada uno de los mitos, ¿sí? Y obviamente pues se empieza allí con Rousseau y John Dewey y con Paulo Freire, entre otros. Luego, una vez que rastrea la teoría que sostiene este mito, pasa a un segundo momento en cada uno de los mitos. Expone cómo esa teoría se ha incorporado a los planes y programas de estudio, ¿sí? Y entonces, aquí no habla en el vacío, sino tiene como referencia el Currículum Nacional de Inglaterra, ¿sí? De tal manera que ella no está inventando. Hay citas aquí de lo que dice los planes y programas de estudio y los manuales, es decir, los libros de texto, ¿sí? De Inglaterra, ¿sí? Luego, el tercer paso es cómo esos planteamientos que están en los planes de estudio, los programas y los libros de texto, cómo se traducen en el aula cuando el maestro está trabajando con ellos. Porque a diferencia de nosotros, en Inglaterra, ¿sí?, las clases de los profesores son supervisadas, de tal manera que el profesor tiene que dar la clase de acuerdo a las instrucciones del Ministerio de Educación y de lo que está en el plan de estudios, ¿sí? Y es el mismo Ministerio de Educación el que elogia estas prácticas pedagógicas de este modelo educativo romántico. Cuarto paso, ¿sí?, lo que hace es refutar ese mito utilizando la investigación rigurosa, entre otras cosas, de la psicología cognitiva. Entonces, actualmente disponemos de una cantidad significativa de libros que dicen que estas consignas que acabo de leerles hace ratito son erróneas y que esto está dañando la educación, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Es que los políticos pues no leen esos libros. Además, los pedagogos e investigadores educativos aquí en México, por ejemplo, no permiten que estos libros se lean, porque eso significa que lo que ellos han escrito, lo que ellos han investigado, pues no sirve para nada. Y lo digo muy consciente de lo que estoy diciendo, y puedo argumentar por qué. Y de hecho el libro lo que hace es eso, argumentar con evidencia cómo la escuela tradicional es la mejor manera de enseñar conocimientos. Y además, porque se debe enseñar conocimientos factuales, ¿sí? Historia, de matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo voy? No, pues, Qué bárbaro. ya explicó todo el libro. Bueno, es que
Perdón, pero me dijeron 10 minutos. Si le dijeron 10 minutos y ya se aventó todo. No, pues como habrán escuchado, jóvenes... O sea, no iba a decir nada, pues sí. Siempre el contexto es importante para pues, entender, ¿no? Aquí lo que se hace evidente en la participación del maestro Juan Carlos es la existencia de un problema. Como ejemplo él mencionaba lo que publicaba en Nexos en 1990 al día de hoy. ¿Cuál es ese problema? La falta del aprendizaje. Esa es la problemática en sí. Este problema, conforme lo analiza la autora, es un problema generalizado, no es exclusivo ni de México ni de España, es un problema general. Ahora, aquí lo importante de leer el libro es identificar cómo es que llegamos a esos niveles bajos de aprendizaje. Parte de ello, pues ya contextualizó el maestro Juan Carlos. La autora está formada en literatura inglesa y ella observa, a partir de su formación como docente, se forma en Teach First, que hay bajos niveles de conocimientos y habilidades. Y estos bajos niveles de conocimientos es lo que los lleva a ella, pues, a buscar, a hacer esta investigación y a la publicación de su libro. El maestro Francisco también tiene una maestría en educación básica, es licenciado en educación indígena y docentó el material para que pudiera leerlo y compartirnos con nosotros los comentarios al respecto. Buenas tardes, jóvenes. Miren, algo que el profesor Juan Carlos menciona es muy cierto, ¿verdad? Habla sobre la política, se engloban muchos de los problemas que existen en este sentido en nuestra nación, ¿verdad? Este libro para mí es una reflexión crítica provocadora de la ortodoxia. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una reflexión apegada, según ellos, según los autores que acaba de mencionar el profesor, a los principios de un adoctrinamiento, que es lo que menciona en ese sentido durante el texto. Si pueden leerlo en alguna ocasión, estos tres autores, Lucero, Dewey y otro autor por ahí Freire, habla de 7 mitos. Dice, el primer mito, los datos impiden la comprensión. A esto nos vamos a una parte de la obra que hizo Lucero, llamado El Emilio de la Educación. En esta aconseja que no se debería de enseñar a un erudito ninguna lección verbal. Por lo que la autora nos menciona, o se contrapone, dice, la enseñanza de datos, defiende la enseñanza de datos hacia alumnos pasivos. Hacer a alumnos pasivos significa que se ignoran sus condiciones naturales. Ignorar las inclinaciones naturales los hace infelices y no los ayuda a aprender. ¿Hasta dónde llegan, por ejemplo, las palabras de estos autores que a lo largo de los 7 capítulos de alguna manera va desenmascarando o liberando la verdad Daisy Cristodolo, ¿verdad? Entonces, para este mito, la autora responde de la siguiente manera. Describe que su argumento es que los datos y el contenido de materias se oponen a la comprensión conceptual, la apreciación genuina y el desarrollo de habilidades de orden superior, sino que son parte de un todo. Es decir, no podemos alejar el aprendizaje de habilidades de la comprensión de textos escritos o de alguna situación que tenga que ver con el aprendizaje que los docentes ejercen. A propósito, hoy es el Día Internacional del Docente. Bueno, pero ahí felicitaciones a todos los maestros que enseñan aquí a estos jóvenes. Y bien, seguimos con el siguiente mito. Dice, la instrucción dirigida por el maestro es pasiva. Dice, para este mito, Cristodolo sugiere a los autores anteriormente mencionados la posibilidad de que descarten ser tan escépticos de los hechos, solo de ciertos métodos para impartir hechos. Además de que pide que no sean hostiles hacia los métodos de instrucción dirigida. Si bien este libro es una invitación para todos los nuevos docentes, para nosotros como docentes, y en este caso que vivimos la problemática real que ocurre en las aulas escolares, no solamente la platicamos, hablaba el maestro de los libros, pues sí, es una ocasión posiblemente perdida. Bueno, a partir de que el docente tiene una libertad de construir conocimiento, entonces es más trabajo. Dice, para este mito, dice la autora, ¿por qué
es un mito. Según Cristóbal, el aprendizaje que se aplica a través de experiencias y que es diseñado implica una mínima instrucción o discurso, contiene un error lógico en el que, según los autores mencionados, resaltan el objetivo de la escolarización debería ser que los alumnos puedan trabajar, aprender a resolver problemas de forma independiente. Cristóbal hace una crítica en este libro a Freire, mencionando que este mismo criticaba a los profesores que obligaban a sus alumnos a colgar datos que no entienden. Sin embargo, no considera que debe también explicar a los estudiantes el significado de todo lo que se enseña. Bien, si vemos en uno de los capítulos que hablan sobre política educativa o es una reseña, se enseñan nuevos datos, habilidades, y lo menciona ahí en el texto, y es para de alguna manera facilitarle el trabajo, o hasta habla de la forma económica en que los nuevos profesionistas pues ya no se requieren. ¿Qué le conviene a las empresas, a las organizaciones? Tener especialistas no lo es, tener a alguien que tenga esas habilidades para reducir costos económicos. Dice el mito 3, voy un poco rápido porque si es necesario que no solamente los que estudiamos para docentes o maestros leamos este libro. Es una versión, es una invitación crítica a anteponer de alguna manera los saberes que tenemos en la actualidad y recuperar aquellos que nunca van a pasar de moda. Dice, en el tercer mito, en el siglo XXI fundamentalmente todo cambia. Dice, durante este capítulo, Cristóbal muestra como las falsas afirmaciones sobre la naturaleza del cambio económico y tecnológico se utilizan para apoyar la idea de que los datos no son necesarios. En este mito nos menciona que los alumnos del siglo XXI requieren una educación distinta. Es lo que nos mencionaba el profesor Juan Carlos, ¿no? La educación es la misma. Y cito un ejemplo. Los maestros que nosotros tenemos a lo largo de nuestro acontecer de aprendizaje, los docentes son los mismos. ¿Siguen refutando? No lo hacen. No refutan el conocimiento. Me decía un doctor, un maestro muy querido, el maestro Rafael, que si hubiese un conocimiento nuevo es porque tendría que de alguna manera derrocar al anterior. En este caso se sigue trabajando a partir de preceptos preestablecidos. Decía por ahí un ejemplo: si una persona quiere construir un teléfono, tiene que saber la fisionomía estructural del conocimiento que hizo que se construyera este teléfono, a partir de las necesidades y de la instrucción de otros que mostraron la idea. Entonces, dice, para Cristóbal, porque es un mito, dice, es cierto que las habilidades que a menudo se definen como del siglo XXI son importantes: la resolución de problemas, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico y la relación con la gente son habilidades importantes. Estas son habilidades que citan en el texto, deben de tener un nuevo profesionista en el siglo XXI. Bueno, ya no hablamos de un profesionista, un alumno. Imagínense enseñar en el aula a expertos, no los tenemos. Hay excepciones, también nos dice en el libro, hay excepciones como la de Albert Einstein, lo menciona Isaac Newton, que pueden aprender a través de los efectos visuales, a través de la repetición, pero son mentes brillantes que pocas veces se repiten, ¿verdad? Entonces dice Cristóbal que hay habilidades de las mencionadas que parezcan malas, pero no hay nada exclusivo del siglo XXI. Sí entendemos, ¿verdad? El mensaje, no hay nada exclusivo. Seguimos viendo los libros, si bien lo dice ahí, y lo seguimos consultando. Y ahí van a seguir. ¿Vale? Entonces, para este mito dice, la profesora Cristóbal enfatiza que en cada tiempo surgen nuevos conocimientos, pero muchos de estos no refutan ni reemplazan a los anteriores, y son más propensos a construirse a partir de los descubrimientos preestablecidos. Quiere decir, tenemos que ver al pasado para poder entender el presente, en otras palabras, ¿sí? Igual, seguimos con el mito número 4, siempre puedes buscarlo, dice. Durante el capítulo anterior, menciona la autora, observamos que la economía y la tecnología y la visión de las habilidades que deben de tener los alumnos y las personas para abordar el siglo XXI tratan de dar una razón para la enseñanza de estas. Y su eje central es que no debe de ser una preocupación la enseñanza de datos. Entonces, de alguna manera, estas expresiones, aunque no sea un currículum que no es nuestro, pues se ven reflejadas en el actual y en el anterior también. A diferencia del anterior, había cierta
cierta afinidad entre los conocimientos que se debían de enseñar en el aula. Bien, para este mito nos menciona Cristodolo, de la misma manera que los otros mitos, Cristodolo menciona que este contiene parte de la verdad. Las nuevas tecnologías son increíbles y transformadoras, ya que de alguna manera han acortado el tiempo de investigación de datos y el Internet abre otras puertas que dan accesos a múltiples conocimientos. Pero son tan importantes los conocimientos a partir de las nuevas tecnologías como los archivos físicos que se pueden consultar, aunque estos puedan ser limitados en cuestión de disposición de unidades, dice. Todo es importante. Entonces el conocimiento nuevo viene del anterior. Necesito un maestro para el siglo XXII, el XXIII. Entonces no puede ser. Ellos siguen basándose y algunos en la llamada ortodoxia que quieren de alguna manera hacernos ver cierta, estos autores, pues la instrucción del maestro es importante. En el mito número 5 se deben enseñar habilidades transferibles, dice. Este capítulo proporciona una de las respuestas más comunes: enseñar habilidades transferibles o enseñar al estudiante a él, no netamente el que enseña a resolver problemas, pero analizar cómo pensar, cómo evaluar ejemplos de algunas actividades importantes que encuentren en cualquier contenido en la vida misma. Entonces, aquí nos dice que es necesario que las habilidades pues deben de ser implementadas y de alguna manera el alumno debe de ser quien encuentre las respuestas a su acontecer. Sin embargo, pues es muy complicado. Si en la educación, en las licenciaturas, en una educación profesional, no se puede, de alguna manera, no puede entender un estudiante, imagínense en la educación básica, que es lo que hoy sucede. Nos mencionan los libros de texto, ahí están, el niño debe de ser quien descubre. No solamente el niño, bueno, el docente, pues puede ser, ¿verdad? Aquí nos dice, ¿por qué es un mito? Es, por supuesto, según Cristodolo, querer que los alumnos sean capaces de transferir lo que saben y puedan descubrir, además, situaciones nuevas y desconocidas. Pero el error está en afirmar que se necesitan lecciones específicas enfocadas a la adquisición de habilidades abstractas para desarrollar dichas habilidades. Sí, es cierto, si nosotros aprendemos habilidades, aquí lo dice, menciona, la respuesta es no se necesitan habilidades. Es un no tajante que la autora nos menciona acá, ya que la mente no funciona de esa forma, nos dice, reafirmando que en ninguno de los apartados anteriores se aseguró que los alumnos adquieren conocimientos previos. Solamente ciertas habilidades específicas. Vamos al mito número 6. En este uno de los penúltimos capítulos analizamos qué métodos defienden algunos autores en lugar de la instrucción y por qué esto no tiene éxito en el éxito que se piensa. Estos métodos defendidos por los teóricos refutan la enseñanza dirigida por el maestro, tienden a involucrar proyectos y actividades, de tal manera que se muestra una firme postura sobre que el sistema de enseñanza basado en asignaturas niega a los alumnos la oportunidad de resolver problemas del mundo real. Entonces nosotros nos preguntamos como docentes, o yo me pregunto después de leer este libro, igual, ¿estoy mal de alguna manera instruyendo a mis alumnos y tratando de enseñarles más de lo que deberían de saber? No es así. Es un mito porque abordan en primer lugar, antes de definir su postura sobre este mito, sobre enseñar a los alumnos a pensar como expertos, como científicos e historiadores, y diferencian las cualidades que existen entre expertos y novatos, mencionando que los primeros tienen un cuerpo vasto de conocimiento, al igual que los procesos almacenados en la memoria a largo plazo. Habla de la memoria a largo plazo. Entonces seguimos utilizándola, porque nuestra memoria de trabajo no es suficiente cuando nos encontramos ante un problema. Entonces, llegamos al punto de que siempre utilizamos la memoria de trabajo al aprender habilidades. Sin embargo, las habilidades no refutan el conocimiento. Es necesario saber las metodologías o de dónde provienen ese tipo de habilidades, ¿verdad? Y decía el maestro, los autores señalan que no es necesario leer, rebuscar, y cuando uno lee sus artículos, encontramos textos de 400, 350 páginas en donde repiten y repiten y repiten la misma idea y repiten y vuelven a repetirla. El mito 7, enseñar conocimiento es adoctrinamiento. Cristodolo inicia con las ideas que tenían Berger y Luhmann en su obra En la construcción social de la realidad, Tratado de la Sociología del Conocimiento en 1966, en la que analizaron la forma en que muchos de los hechos que percibimos
muchos de los hechos que percibimos como lamentables eran en realidad construcciones sociales. Bien, para esto la autora nos dice, ¿por qué es un mito? Desentrañando todo lo anterior, aquí ya habla de los otros capítulos, menciona, está totalmente de acuerdo con la preocupación que tienen algunos teóricos por la democracia y la igualdad, pero menciona que cuando nuestra sociedad es democrática e igualitaria, la educación debe de tener como objetivo ayudar a preservar esa situación. Sin embargo, en las políticas educativas y en este cambio que ha existido, que no ha habido ningún cambio, sino tal vez un retroceso, pues no es así. Entonces, termino con unas palabras que menciona la autora muy interesantes y que nos dejan un mensaje para todos aquellos que enseñamos y todos aquellos que aprendemos. Porque al igual que el conocimiento es el mismo, el aprendizaje también es infinito, nunca dejamos de aprender. Dice, casi al final del documento se destacan sobre este capítulo algunas líneas de Cristodolo, en donde enfatiza en lo siguiente: el conocimiento del mundo también es importante para la igualdad. Y solo enseñar a los alumnos a usar conocimientos que traen al aula y los conocimientos que podrían recoger a través de la experiencia, entonces produciría desigualdades educativas. Casi al final de este capítulo, la autora también enfatiza en que una de las tareas más difíciles de cualquier reforma educativa es cerrar la brecha del rendimiento entre alumnos que tienen un rendimiento elevado y otros de los que no es así. Entonces, hacemos la invitación, o se hace la invitación para analizar. Sí podríamos seguir hablando de los estudios, pero pues no nos daría tiempo. Entonces, por mi parte, sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro Francisco. Ya casi para terminar, queda la invitación a hacer la lectura del libro. Igual, si gustan acercarse, aquí en la Biblioteca Central quedará disponible un ejemplar y también apoyo para la lectura. Voy a cerrar este programa haciendo la invitación a través de diversas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? La primera, ¿por qué leer 7 mitos de la educación? En primer lugar, porque nos hará cuestionarnos cuáles son las bases teóricas que rigen la formación docente. Nos hará preguntarnos qué es lo que estamos haciendo mal. Desde la tesis de Cristodolo, la falta de conocimiento de datos, el conocimiento factual, es decir, lo propiamente a las materias, es lo que provoca un efecto cascada y hace que derive en más mitos. Queremos solucionar la falta del aprendizaje. ¿Cómo hacemos frente a ese problema? Pues buscamos otras soluciones que no sea enseñar conocimiento, y eso nos lleva a ir planteando otras ideas, como por ejemplo las que se mencionaban aquí, que el conocimiento cambia, que uno puede buscarlo, que hay que enseñar habilidades transferibles. ¿Cuál es otra pregunta que queda abierta? Es ¿de dónde surgen? Seguramente aquí pues escucharon algunos autores como Rousseau, Dewey y Freire. Ahora, ya sabemos cuál es la base filosófica que modifica los sistemas de enseñanza. Vamos entonces a cómo es que estas bases filosóficas, cómo es que este pensamiento es que se extiende a diferentes sistemas educativos en diferentes países, y cómo es que estos son aceptados por los docentes, por los maestros, quienes están frente al grupo. Esa pregunta sí me voy a permitir contestarla, y en base a lo que es la lectura, se sostiene que se extiende. ¿Por qué? Porque a los alumnos que están siendo capacitados para ser maestros, pues no se le presenta otra información. Queda la oportunidad de que quienes nos escuchan, quienes nos ven, se den esa oportunidad de conocer otras teorías. ¿Y cuáles son esas teorías? Porque como lo han mencionado aquí, existe evidencia teórica que refuta las ideas filosóficas de las que nacen estos mitos. ¿Cuáles son esas bases teóricas? Dice la lectura que generalmente viene de lo que es la psicología cognitiva, y resalta investigaciones de psicólogos cognitivos de prestigio como Herbert Simon, Kirchner,
Anderson, Dan Willingham y John Cate. ¿Qué es lo que ha producido la investigación de estas personas que concluyen que la formación docente se da dentro de un mantra: constructivismo bueno, educación tradicional mala? Eso pues trae como resultado pues un adoctrinamiento, como bien lo explicaba el maestro Francisco en el desarrollo de alguno de los mitos. La última pregunta con la que voy a cerrar es la siguiente, y también me voy a permitir contestármela. ¿Cómo lo solucionamos? Informándonos. El conocimiento es importante para todo, para la toma de decisiones, si es que vamos a ejercer el voto, por ejemplo, para generar más conocimiento. Entre los ejemplos que se mencionan en el libro, menciona que Newton jamás hubiese descubierto la ley de la gravedad si no hubiese tenido una base sólida de conocimientos. ¿Cuántas personas vieron caer una manzana de un árbol y no fueron capaces de desarrollar esa teoría? Hacía falta conocimiento sólido. Otro ejemplo que menciona es el de Shakespeare. ¿Cómo es que Shakespeare logra la calidad literaria en su literatura? Menciona, por ejemplo, que tuvo una formación rigurosa en gramática y que fue esa formación rigurosa la que le permitió, después de seguir un molde, romper ese molde y ejercer lo que ahora podría denominarse el pensamiento creativo. Bueno, la otra, dije que iba a ser la última pregunta, voy a hacer una más, es: ¿existe el conocimiento por experiencia? Hago esta pregunta ¿por qué? Porque dentro de lo que es la discusión, dentro de lo que han comentado los maestros aquí, se ataca a lo que es el aprendizaje por experiencia. La autora no lo rechaza del todo. El conocimiento por experiencia existe. Y el ejemplo más claro de ello es el aprendizaje de la lengua. ¿Cómo aprendemos nosotros nuestra lengua materna? Y pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque, pues, como mencioné al inicio, también estudié otro idioma. El aprendizaje de la lengua materna se da de forma natural y espontánea, en habilidades habladas y auditivas. Sin embargo, existen habilidades de escritura y de comprensión lectora. Y esas habilidades no son naturales, son construcciones sociales, son producto de la creación de un sistema de signos que fueron transmitidos de generación en generación, y que ese conocimiento permite pues que tengamos todos una mejora en la comunicación, por citar un ejemplo. Dice Sabater que la función de la escuela es enseñar conocimiento formal cuando no se puede enseñar el conocimiento natural, porque ese lo aprendemos en casa. En nuestra casa, por ejemplo, con nuestros papás, podremos aprender normas de conducta, nuestra habla, ir ellos modificando, no sé, cuestiones de valores que también están implícitos en algunas materias. Pero lo que es el conocimiento en sí, le corresponde a la escuela. Cuando digo conocimiento me refiero pues al conocimiento de datos, al conocimiento factual. Entonces el aprendizaje es de ambos lados. Es natural, pero también es artificial. Y desde ese punto no se puede enseñar siempre de manera natural, o pretender que el alumno aprenda con enfoques naturales. Y se los comento compartiendo mi experiencia como pues una persona que aprendió un segundo idioma fuera de un contexto.
Bueno, el conocimiento experiencial, pues obviamente existe, ¿no? Pero la escuela tiene la obligación de enseñar conocimiento conceptual, pensamiento conceptual. Y eso solamente es posible adquirirlo a través de los libros, ¿sí? ¿Sí? Es decir, cada materia, cada asignatura es un cuerpo conceptual de conceptos a partir del cual vamos a mirar el mundo. Es decir, el mundo, yo lo voy a mirar como... los conceptos, el conocimiento son como mis gafas. A partir de ellos yo voy a entender el mundo, ¿no? Yo no puedo entender el mundo si no me pongo a leer libros, porque ahí están justamente pues los resultados de la investigación, ahí están los conocimientos que han elaborado personas que se han dedicado a estudiar el mundo, ¿no? O sea, todo lo de la escuela, esto es lo último, todo lo que tiene que ver con la escuela es artificial, todo. Abrimos una ronda nada más de 3 preguntas. Si alguien desea realizar Un comentario, que sea. A mí me gustó mucho la plática y me voy con un conocimiento, como comenta la docente, sobre la enseñanza que es como obligatoria humana, y aparte de la otra enseñanza, que es sobre la lectura, el lenguaje. O sea, yo no tenía conocimiento tanto así, pero me voy con otro conocimiento y la verdad me gustó mucho la plática. Fue muy bonita. Gracias. ¿Cómo puedo? Acuérdense, la maestra, por ahí el maestro está tomando nota, a ver quién participa. Es una pregunta, ¿cómo puedo crearme el hábito de leer? Bueno, a mí casi no me gusta, pero sí me gustaría crearme ese hábito. Viene por aquí algún ejemplo, retomando un poco lo que es la lectura, que mencionaba cómo mejorar la comprensión lectora. ¿Cómo mejoramos la comprensión lectora? Según en los mitos, si desarrollamos habilidades transferibles como el escaneo, la búsqueda de la idea principal, por citar algunos ejemplos, no surge el mismo efecto, porque la comprensión lectora solamente se desarrolla leyendo. Y dentro de tu lectura te vas a encontrar conceptos que desconoces. Te va a tocar buscarlos y poco a poco vas a ir adquiriendo tú esa comprensión. Y conforme vayas logrando esa comprensión, se desarrolla una motivación porque lo has logrado. Es una cuestión de satisfacción de que lo has logrado, has comprendido ese texto, te surgen dudas y el mismo libro te lleva a querer conocer otros libros, otros autores. Es lo que pasa aquí. Cuando yo conocí este libro, me llevó a leer a Rousseau, me llevó a leer a Paulo Freire, porque no es nada más quedarte con la idea de lo que dice el autor, sino conocer la perspectiva del otro autor para formarte una propia. Por ejemplo, yo soy disléxica y me cuesta un poco trabajo en la lectura. No sé, algún libro que me recomiende o alguna enseñanza para mejorar en la lectura, porque pues al momento de leer cambio una palabra por otra y eso pues me ha afectado un poco. Hay textos, de hecho, otra autora que está en la línea de este texto, y del cual yo también comencé a leerla hace varios años. O sea, el hecho de que yo me he encontrado este libro no fue así nomás espontáneo, gratuito, ¿no? Yo trabajo una línea de investigación en la cual están todos los autores y otros. Entonces hay una autora que se llama Inger Eppes, ¿sí? Esta autora, que también es especialista en temas educativos, tiene por allí un librito que se llama Educación para perplejos, ¿sí? Donde le dedica pues 2 páginas al asunto de la dislexia, y ella dice, creo que esto no es
no es algo erróneo, sino es cierto que la dislexia surge de un problema un problema cerebral, ¿no? Que tiene que ver cuando el niño nació, por la madre estrecha, o por alguna cosa aquí, ¿no? Entonces, hay ejercicios, hay procedimientos que van a ayudar al alumno a superar ese problema de la dislexia, ¿no? Yo también tengo el mismo problema que mi compañera, tengo dislexia, y algunas de las cosas que me han servido muchísimo para fomentar la lectura es leer revistas, leer textos cortos como libros de cocina también sirve, solamente para fomentar la lectura. Puedes leer libros de cocina, revistas o textos cortos, hasta cuentos infantiles. O sea, sirven muchísimo solamente para practicar. Okay, muy bien. Bueno, agradecer al maestro Francisco Javier Méndez Luna por tener esta oportunidad de poder apoyar asistir a este programa que nosotros como Biblioteca Central, compañeros bibliotecarios de jornada acumulada, y claro, también agradecer al turno vespertino a los compañeros que están brindando el servicio en este centro de trabajo, al maestro Juan Carlos Justo Bustos, al maestro José Francisco Ramón Macedonio y a la compañera Indina López Mónico, bueno, por permitir elaborar este tema que es muy interesante. Son pues los 7 mitos de la educación, parte de lo que hoy pues son el desarrollo de esta escuela que hoy también nos acompañó, los alumnos de la Escuela Superior de Ciencias de la Educación, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y bueno, muchas gracias maestro, alumnos, y buenas tardes.